Hola queridos amigos, hermanos que nos siguen de diversas partes del mundo. Les saluda nuevamente el pastor Alonso Payán y hoy me entusiasma muchísimo el tema que vamos a abordar. Creo que es un tema elemental para el cuerpo de Cristo, es un tema que no debemos ignorar, sobre todo en estos días que estamos viviendo tan complejos, tan extraños para muchos de nosotros. Y he titulado a esta enseñanza Inmunes y Protegidos, porque hoy más que nunca necesitamos esa inmunidad. Y no solo me refiero a la inmunidad al coronavirus, pero inmunes en nuestro corazón, en nuestra mente, para no permitir que el temor, la ansiedad, el pánico tomen control de nuestras vidas, sino lo contrario, permanecer gozosos, en paz, confiados en Dios, porque con certeza sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos que amamos a Dios. Y bueno, ¿cómo permanecer blindados durante esta temporada que estamos viviendo como humanidad? De antemano les comento que esta enseñanza la he dividido en dos partes. Hoy tendremos esta primera parte. Posteriormente estaremos estudiando otros principios, pero antes que nada quiero establecer tres verdades espirituales sobre las cuales vamos a basar toda esta enseñanza. Y la primera verdad es que lo espiritual siempre supera lo terrenal. Esto quiere decir que todo lo que vemos frente a nuestros ojos, físico, tangible, tiene su fecha de caducidad. Igualmente el planeta Tierra tiene su caducidad también. Las escrituras nos dicen claramente que los sabios y entendidos pueden comprender las sazones de los tiempos, y esto significa que Dios tiene una agenda para la humanidad, tiene una agenda para la iglesia. El planeta Tierra tiene que cumplir ciertos ciclos. No voy a entrar tanto en detalle en este tema, pero solo quiero establecer esta verdad, que lo espiritual siempre va a superar lo terrenal. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas no mi palabra, dice Dios. Entonces vamos centrándonos en lo espiritual. Una verdad más es que cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, todas las historias del pueblo de Israel, la verdad es que Israel es la sombra espiritual de nosotros, la iglesia. Israel nos da señales. Si nosotros vemos todo lo que ellos vivieron, como haber estado como esclavos en Egipto durante 400 años, el haber caminado por el desierto 40 años rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y todos esos detalles que vivieron en ese éxodo, bueno, todo esto, todo este contenido nos incumbe, debe ser de nuestro interés, porque con la revelación del Espíritu Santo, como iglesia que somos del nuevo pacto, podemos ver más allá que un simple relato. Podemos ver a través de esta revelación que hay verdades poderosas para nuestros días. Y la última verdad es que Jesús siempre estuvo presente como símbolos en el Antiguo Testamento, pero para que podamos entender de qué manera está con nosotros hoy en día, sobre todo entender que estamos en el nuevo pacto de la gracia de Dios, y como iglesia tenemos mejores y mayores promesas, lo dice la palabra. Así que quiero comenzar con esto. Si tienen sus Biblias cerca de ustedes, que es lo más recomendable, les pido que analicen Éxodo 12, porque vamos a estar hablando algunas fracciones de este capítulo. Éxodo 12 nos habla del momento en que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el yugo de Faraón, y habla también Éxodo 12 de la primera Pascua, y en eso me quiero centrar en nuestro estudio de hoy. La Pascua de Israel tiene muchos elementos poderosos que bajo la revelación del Espíritu Santo nos puede dar las herramientas, los elementos necesarios para estar blindados y protegidos en este tiempo. Y dice así, la primera Pascua: mientras los israelitas estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. La instrucción fue que cada familia tuviera su propio cordero.
porque lo iban a sacrificar por casa. Quiero decirte que hoy en día tú como cristiano establecido en el nuevo pacto, tú tienes un liderazgo espiritual en tu casa, eres llamado sacerdote de un nuevo pacto. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno y como como sacerdotes del nuevo pacto tenemos autoridad y Dios nos ha facultado para cubrir nuestras casas. Entonces, elegir un cordero por casa significa elegir que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea nuestro cordero en casa, el cordero que nos va a librar de todo mal. Y continúo en el versículo 4, dice: si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Nuevamente hago una pausa. Habla de compartir. Cuando una familia es demasiado pequeña no puede consumirse todo el cordero. Entonces nosotros como familias, como cristianos, podemos compartir el cordero con nuestros vecinos, con las personas que no tienen ánimo ni esperanza o no saben qué va a pasar, e invitarles a alimentarse de Jesús. Hoy en día el cordero que quita el pecado es Jesús. Y Jesús mismo, al alimentarnos de su palabra, alimentarnos de la obra terminada en la cruz del Calvario, esto nos va a blindar, nos va a proteger. Y dice en el versículo 5 al final, además de que no tenga ningún defecto, que cada quien coma la cantidad que pueda comer. Probablemente no todas las personas van a tener revelación clara, pero conforme se van alimentando, conforme lo que van tomando para ellos mismos, esto se reflejará en una revelación cada vez mayor y mayor. Y bueno, posteriormente me brinco algunos versículos. Ustedes pueden leer el capítulo entero con detalle, incluso subrayar lo que más les llame la atención. Pero habla de que una vez elegido el animal por casa o por familia, en el versículo 7 dice: tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esto era lo que iban a hacer con la sangre derramada del cordero. Pero ¿qué iban a hacer con las carnes? Dice en el versículo 8 que esa misma noche asarían la carne al fuego y la comerían acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y posteriormente nos dice en el versículo 10 que quemen todo lo que no hayan comido, o sea, lo que haya quedado, que no quede nada, quemen lo que sobre también. O sea, no iba a quedar nada de ese cordero. Una parte sería consumida como alimento y la otra parte, lo que sobrara, consumida al fuego. Aquí encontramos más verdades. ¿Por qué la carne al fuego con hierbas amargas? Porque está hablando del sacrificio de Jesús rumbo a la cruz. Él fue golpeado, fue lastimado, fue herido. Él recibió el castigo de la ira de Dios contra el pecado. Él se puso entre medio de nosotros y la ira de Dios contra el pecado, y Él absorbió toda esa ira. Las hierbas amargas hablan de juicio. Jesús absorbió el juicio que el pecado generaba delante de Dios. Por eso hoy en día nosotros estamos protegidos a través del sacrificio de Jesús y la ira no puede caer sobre nosotros porque hemos sido cubiertos no solamente al alimentarnos del cordero, cubiertos por dentro, pero también la sangre de Cristo al colocarse en los dinteles o el marco de cada puerta. Habla de que se iba a colocar de manera vertical y de manera horizontal. Esto habla de cobertura total, la sangre cubriendo completamente nuestras vidas. Amén. Híjole, hay tanto que analizar en la historia del pueblo de Israel durante la última noche que pasaron en Egipto. Pero bueno, quiero dar un poco más de contexto. Todo esto lo pueden leer en el capítulo 12 de Éxodo. El pueblo de Israel había esperado aparentemente por mucho tiempo por su liberación. Ya habían pasado 9 plagas y ninguna plaga había ablandado el corazón de Faraón. Al contrario, Faraón les ponía trabajos más fuertes y puedo imaginar al pobre de Moisés pensando, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? Se trata de liberar a este pueblo de el yugo de la esclavitud y cada vez la carga se vuelve más pesada. Sin embargo, el punto final de esta historia, antes de que Israel saliera de Egipto rumbo a la tierra prometida, era que experimentaran la Pascua. Esa última noche en Egipto en la que se alimentaron
de la carne del cordero y que se cubrieron con la sangre del cordero. Al hacer esto, Dios les estaba dando una enseñanza profunda, que solamente la sangre de Cristo, solamente el sacrificio pascual puede traer completa liberación, completa protección. Porque entonces sucedió algo interesante. Dios les advierte al pueblo de Israel, específicamente en el versículo 13, y lo voy a leer textualmente, dice: y cuando vea la sangre, pasaré sobre ti, y la plaga no estará sobre ti. Necesito ir un versículo antes, que es el versículo 12. Dice así: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y en el versículo 13 dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿De qué estaba hablando este versículo? Bueno, pues precisamente esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por todo Egipto, y a todo primogénito, ya sea humano o cría de ganado, ese ángel de la muerte lo iba a herir hasta morir. Pero Dios prometió en este último versículo que leímos, versículo 13, que cuando ese ángel viera la señal de la sangre en las puertas, se pasaría de largo esa casa y ahí no habría juicio. ¡Wow! Aquí viene la parte emocionante. Realmente la sangre de Cristo nos cubre, nos protege de toda ira, de todo juicio, de toda situación que está sucediendo en este mundo. Esa sangre nos mantiene a salvo. El punto importante es qué tan consciente estás como papá, como líder de casa, como mamá, de cubrir a tu familia con la sangre del Cordero. Es cierto, pues somos cristianos, hemos creído en Jesús, pero muchas veces nuestra mente está más enfocada en lo que está pasando en el mundo y nos dejamos intimidar por todas estas situaciones, a tal grado que hasta propagamos este temor. Pero mi invitación el día de hoy es que cobres un nuevo sentido de la obra completa que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y veas que es poderosa esa obra y totalmente efectiva para guardar tu vida y la vida de tu familia el día de hoy y durante este tiempo. El alimento que ellos comieron esa noche tuvo un efecto tan especial, no solo durante esa noche, sino que al ingerirlo, el efecto duró 40 años. Israel nunca enfermó en el desierto. Hubo otras muertes, pero nunca fueron por causa de enfermedad. Hubo otras muertes, por supuesto, por rebeldía, por levantarse contra los estándares absolutos de Dios y demás, pero el cuerpo de cada israelita fue preservado. Esto habla de preservación. Nunca enfermaron. Y además, la Biblia nos habla que la ropa de todos ellos no se envejeció. Dios quiere preservarte, a ti y a tu familia, pero aliméntate de la obra completa que Jesús hizo en la cruz del Calvario a tu favor y al favor de los tuyos. Amén. Y cuando habla de la sangre en los dinteles, les mencionaba que la sangre fue untada en los postes que son verticales, pero también fue untado en la parte superior, en el dintel de la puerta, en la parte horizontal. ¿De qué te hablan estos ejes? Eje vertical y eje horizontal. Nos está hablando de la cruz del Calvario. Esa sangre untada en esos marcos nos está hablando de Jesús siendo sacrificado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, analizar la obra de la cruz y abrazarla trae gran protección, blindaje interno, inmunidad completa a nuestras vidas. Y creo que esto es lo especial de esta enseñanza, que nos recuerda que como familia de Dios nadie tiene por qué estar desprotegido. La ignorancia de estas verdades pueden colocarnos en un plano pues de sufrimiento, pero no podemos ignorar la verdad. No podemos cometer ese error. Hoy en día necesitamos abrazar más que nunca la verdad, propagar la verdad del evangelio con las personas. Amén. Muy bien, pues la sangre de Jesús nos protege. Quiero decirte que el destructor no puede acercarse a nosotros. Vamos a hablar de nuestra nueva Pascua,
No somos israelitas, pero les decía que la vida de Israel para nosotros es una sombra que produce gran revelación por medio del Espíritu Santo. Y Dios quiere que hoy podamos cobrar esa nueva conciencia, plena conciencia de nuestra herencia. Tenemos una herencia que debemos comenzar a aprovechar en nuestras vidas. Nuestra nueva Pascua hoy en día le llamamos la Santa Cena o la Comunión. Usualmente en nuestra iglesia, una vez al mes, para ser preciso, lo hacemos al principio de cada mes, tomamos el pan, que es una galletita así, plana, totalmente plana. Es lo más parecido que tenemos al pan sin levadura. Y es una representación, básicamente. Vamos a hacer un pequeño análisis referente al pan. Y también tomamos la copa. Esto es jugo de uva. Y también hay un significado profundo en estos dos elementos de los cuales quiero hablar. Pero antes, les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios 11, del 23 al 24. Cada quien en la versión que desea hacerlo. Lo importante es subrayar y encontrar el significado de estos dos grandes elementos para nuestra vida. Dice así, Pablo le escribe a los Corintios y les dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Esto fue lo que hizo Jesús, tomó el pan y habiendo dado gracias, ¿qué dice que hizo? Lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Este pan en Israel tiene un nombre. Le llaman el matzá. Es un pan sin levadura perforado. Es un pan tradicional, plano, que se incluye en la dieta judía. Sobre todo es el pan oficial del Pesaj. Pesaj es la Pascua que el pueblo judío todavía celebra. Nosotros no celebramos una Pascua igual a la del pueblo judío, porque ahora nosotros tenemos a Jesús. Jesús es de quien se trataron todos esos elementos. Ahora nosotros tenemos la sustancia, ya no la sombra. Jesús es la sustancia. Y ahora, como cristianos del Nuevo Pacto, recibimos instrucciones muy específicas al momento de tomar la Santa Cena. Pablo dice que partió el pan, dio gracias y les dijo que comieran, porque esto significa o representa el cuerpo de Jesús que por cada uno de nosotros es partido. Y dijo: hagan esto en memoria de mí. Así que cuando nosotros comemos el pan, estamos recordando que Jesús entregó su cuerpo. Si se dan cuenta, el pan tiene orificios. El cuerpo de Jesús fue perforado en diferentes partes. Fue perforado en la frente por esa corona de espinas. Fue perforado en sus palmas de sus manos por esos clavos. También fue perforado en sus pies, en los empeines. Y también fue perforado en un costado, al momento de que un soldado clavara la lanza, de la cual al momento de herir el costado brotó agua después de la sangre. Entonces, todo esto nos indica, o lo vemos indicado en el pan sin levadura. Pan sin levadura, porque la levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. Y Jesús nunca pecó. Jesús vivió una vida santa, perfecta, justa, libre de pecado, libre de la levadura de los fariseos, es decir, libre de la religiosidad falsa. Y cuando nosotros nos alimentamos del pan de vida, porque Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida, lo que estamos haciendo, con permiso, estamos creyendo que ese pan está nutriendo todo nuestro ser, está nutriendo cada parte de nuestras células, de nuestros huesos, nuestros tejidos, nuestros órganos, y nos preserva sanos. Hemos experimentado tantas sanidades en nuestra iglesia como no tienen una idea. Hay tantos milagros documentados desde hace más de un año que no dejamos de sorprendernos al ver cómo Dios, al momento de honrar lo que Jesús hizo en la cruz y vivir este símbolo no como un rito, no como un acto religioso. Es bien importante que no perdamos el enfoque. No es en sí el pan, pero es poner nuestro enfoque, nuestra confianza en aquel que entregó su cuerpo de manera completa por nosotros en la cruz del Calvario, poner nuestra confianza en Él y sobre todo, me estoy ahogando con el pan, y sobre todo creer lo que dice la palabra, que por sus llagas hemos sido sanados. Ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por sus heridas, por ese maltrato que Él sufrió, que Él padeció,
nosotros ya tenemos la garantía de nuestra sanidad, independientemente de la enfermedad. Quiero decirte que en la cruz Jesús incluyó el coronavirus también. Amén. Jesús incluyó el ser sanados y ser librados del coronavirus. Yo lo creo. No hay enfermedad que exista o que aún no exista que Jesús no haya incluido en el sacrificio de su cuerpo. Por eso es tan importante tomar la Santa Cena con revelación. Y dice en el versículo 25 que también Jesús tomó la copa. Y después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Repite ahí en tu lugar conmigo: nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que ahora, como la iglesia que somos, iglesia de un nuevo pacto, nosotros tomamos esta copa, el símbolo de su sangre, como un recordatorio que su sangre nos ha colocado en un mejor y mayor pacto, el último pacto. Ya no habrá un nuevo pacto después de este. Este es el último pacto porque es superior a todos los demás pactos del pasado. Dios pactó muchas veces con el hombre. Pactó con Abraham, pactó con Noé, pactó con Moisés, pactó con David, pactó con Salomón. Pero todos estos pactos tuvieron una conclusión porque Dios pactó con el ser humano y el ser humano puede fallar, es falible. Pero el último pacto ya no fue hecho con un ser humano común y corriente. El último pacto fue realizado entre Dios y su Hijo amado. Por eso este pacto no tiene fin. Tuvo principio, pero no tiene final. Y al estar establecidos en este poderoso nuevo pacto y creer que la sangre que fue derramada en la cruz tiene el poder aún hoy en día y nunca dejará de tener poder de cubrirnos, de hacernos aceptos en el amado. Es como una cobertura, un manto protector que nos presenta ante el trono de la gracia de Dios como amados, perdonados, limpios. Esta sangre por la fe nos justifica, nos libra de todo pecado, de toda maldad y nos presenta como justos delante de Dios. Pues wow, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder para la victoria, hay poder para vencer las circunstancias, hay poder para ser librados de todo mal. Así que la sangre preciosa de Cristo, aquí como lo menciona Pablo, la podemos encontrar en el nuevo pacto. Y dice Pablo en el mismo versículo 25, hagan esto en memoria de mí, todas las veces que la beban. Amén. Y dice en el 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Está hablando de que hagamos esto con regularidad. No cada vez que como dicen coloquialmente, nos aprieta la chancla, pero hacerlo con regularidad. Es como cuando te suministra el médico una medicina, pues no la tomas cuando te da la gana o te acuerdas, la tomas con regularidad. ¿Por qué? Porque ese medicamento está cobrando efecto, pero la constancia hace su trabajo también. Como cristianos no basta con haber escuchado la revelación de una verdad alguna vez, pero nutrirnos de esa verdad constantemente, dejar que estos principios espirituales del reino de Dios cobren efecto en nuestra salud y nos guarden en tiempos de peligro, tiempos de lucha, tiempos de inseguridad, y dejar que el Cordero de Dios haga su trabajo. Así que mi pregunta en esta noche es: ¿estás consciente de que la sangre del Cordero está cubriendo tu casa en este momento? ¿Estás consciente que el matzá espiritual, el pan sin levadura, el cuerpo de Jesús, está blindándote o te está inmunizando de toda enfermedad que hoy en día anda rondando por el mundo? Créelo en tu corazón, y me encantaría tomar un minuto para que escribas un comentario de lo que Dios hasta aquí te ha revelado. ¿Qué de todo lo que has escuchado para ti es nuevo? Voy a dejar las preguntas para el final, prometo contestarlas todas una vez que termine este enlace o en vivo, pero es bien importante que en este momento tomes tu teclado y escribas lo que piensas. ¿Qué has aprendido o qué te ha sido revelado hasta este momento que antes no sabías o no lo tenías tan claro? Amén. Tómense unos segundos más. Adelante. Y yo me preparo ya para la conclusión de esta enseñanza. ¿Qué Dios te está hablando hasta este momento y está revelando a tu mente, a tu corazón? Amén.
Y quiero concluir con esto. ¿Cómo tomar en casa la Santa Cena? Porque no sabemos exactamente en qué momento nos volveremos a reunir físicamente y lo hagamos como iglesia. Estoy seguro que vamos a hacerlo muchas veces en el futuro. Porque repito, hay un mañana después del coronavirus, hay un mañana después de esta pandemia. Dios no nos trajo hasta aquí para entregarnos a la muerte. Dios nos trajo hasta aquí para, a partir de aquí, ver un mañana glorioso como iglesia. Pero ¿cómo tomarlo en casa con nuestros hijos? Número uno, tomen esta porción de las Escrituras y léanla junto con sus hijos. Antes que nada, yo lo he hecho tantas veces con mis hijos que ya se lo saben de memoria. 1 Corintios 11, del 23 al 24. Pueden leerlo en una versión más sencilla. Por ejemplo, Dios habla hoy. Hay muy buenas versiones, muy coloquiales, para que sus niños puedan escuchar y familiarizarse con los elementos. Pero es importante citar esta fracción de las Escrituras. Y bueno, tener los elementos a la mano. Pueden comprar, pues no sé, jugo de uva de la marca que quieran, pero que sea de uva. No se valen bebidas que no contengan uva, digo, porque en realidad queremos tener ahí representado el fruto de la vid, la uva, y hay una enseñanza en esto. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Jesús está revelando como la uva. Y para que haya sangre o para que haya jugo, la uva tiene que ser pisada o tiene que ser aplastada. Jesús fue lastimado, fue herido. Por eso obtuvimos su sangre que nos justifica. Expliquen todo esto a sus hijos. Explíquenlo con lujo de detalle, lo que el pan significa, lo que el jugo significa, y dejen que el Espíritu Santo haga el resto. Oren juntos al momento de leer el pasaje, pidan revelación a Dios antes de hacerlo y confíen que el Espíritu Santo les va a hablar a sus hijos al corazón. Se van a sorprender. Hace unos días le pedí a mi hijo que él dirigiera la Santa Cena y lo hizo muy bien. Mis hijas también lo han hecho. Y con ello quiero decir que tus hijos tienen que prepararse para ser también sacerdotes de un nuevo pacto, que ya lo son al momento de tener a Cristo Jesús en sus corazones. Así que, ¿cómo tomar la Santa Cena en casa? Así de sencillo. Pueden hacerlo después de la comida, pueden hacerlo antes de dormir, pueden poner al final, después de tomar la Santa Cena, todos los pendientes y preocupaciones delante de Dios y confiar que Dios tiene cuidado de todos ustedes como familia. Hoy más que nunca tenemos la gran necesidad de vivir bajo la protección divina por todas esas plagas, enfermedades, incluso terremotos que durante la semana pasada se estuvieron registrando en diferentes lugares del mundo. El de Rusia fue el más alto, excedió en la escala de Richter 7.1 creo que fue, excedió los 7 puntos, ya es muy muy fuerte. Y así ha habido tantas eventualidades, muchas de ellas inesperadas, pero en lugar de caer en pánico, concentremos nuestra atención en la gran bondad de Dios y confiemos que podemos vivir bajo la protección de Dios. Que todo esto que está pasando sea motivo para humillarnos delante de Dios y reconocer que aunque tengamos títulos académicos, somos inteligentes, talentosos y demás, pues nada nos puede librar excepto la protección divina. Solamente Jesús nos puede refugiar en Él mismo y nos puede colocar en el momento correcto y el lugar correcto para ser salvados de cualquier calamidad. Salmo 91 debe ser nuestro lema en estos días. Es una lectura que también debemos hacer en casa una y otra vez, no tanto como un amuleto al momento de recitarlo, porque no es un amuleto, pero sí extraer las promesas y las verdades contenidas en este salmo y enseñarlas a nuestros hijos una a una. Justo como Dios libró a los israelitas en Egipto del lazo o látigo del faraón, dice Salmo 91:16, con larga vida voy a saciarles y les mostraré mi salvación. Pero también podemos leer aquí en este Salmo 91, Él les librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Toda esta enfermedad, toda esta pandemia ha sido un latigazo. No ha sido más que un latigazo. Hemos visto la soberbia del hombre caer. Hemos visto cómo las culturas y sociedades que se rebelaron contra los estándares de Dios, pues están retractándose y están humillándose, están reconociendo que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Y repito, Dios no está mandando todas estas calamidades. Simplemente el mundo tiene su caducidad, tiene sus fechas límites para cada cosa. El enemigo trata de robar tantas almas como le es posible, pero en medio de todo esto proclamemos el nombre de Cristo Jesús.
Recuerden que el nombre de Jesús es Yeshua y Yeshua significa en sí mismo salvación. Todo aquel, dice Romanos 10:13, todo aquel que confesara el nombre de Jesús será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada vez que decimos, Señor Jesús, guárdanos, al decir Jesús estamos declarando salvación. Así que abramos nuestra boca para declarar salvación en estos días. Y pues es una temporada que para el mundo es trágica. Sí ha habido pérdidas y todo esto, pero nuestra vista no está puesta en las calamidades. Nuestra vista está puesta en el Cordero de Dios. Así que celebremos la Pascua de hoy en día en nuestros hogares, cada día, cada noche. No hay una frecuencia o una regularidad establecida. Cada quien hágalo conforme a su necesidad. Cuando sientes que el pánico y el temor está inundando tu casa, inmediatamente pongan todos el enfoque en Cristo Jesús. Aliméntense del Cordero y se darán cuenta cómo la palabra de Dios a través de la Santa Cena nos blinda por dentro y por fuera. Nos torna inmunes. Termino con esto. Y nada es casualidad. Al principio les decía, veamos a Israel como una metáfora y aprendamos las lecciones para nuestros tiempos. Después de la Pascua en Egipto, el pueblo de Israel salió al desierto. 40 años estuvieron en el desierto, pero se dirigían a un lugar. No andaban errantes. Fue prolongado el tiempo. Sí fue a lo mejor desesperante y podía generar cierta impaciencia, pero ellos sabían que había una tierra prometida, un Canaán. Y cuando llegaran a ese Canaán, nada les haría falta. De hecho, nada les faltó en el desierto, pero no se compararía jamás el desierto con Canaán. En Canaán, Dios ya tenía previsto un montón de bendiciones para ellos, frutos gigantes, casas enormes que no construyeron. Dice la palabra que viñedos que no cultivaron serían para ellos. Ya Dios tenía una heredad enorme para sus vidas. Y lo mismo te digo hoy a ti. Si ellos atravesaron 40 años en el desierto, da gracias a Dios que para nosotros, el Israel espiritual de nuestros tiempos, la iglesia, no se trata de 40 años para que todo esto pase. Es una cuarentena. Lo que dure. 40 alude a 40 días, cuarentena, perdón. Pero lo que dure. Este desierto llamado cuarentena, donde no sabemos qué hacer, nos desanimamos, no sabemos si nos van a alcanzar los recursos para salir adelante. Recuerda quién es el que va caminando contigo por este desierto. Recuerda que ya te alimentaste de la Pascua. Dios protege y preserva la salud en tu cuerpo y el cuerpo de tu familia. Y también Dios preserva sus ropas. Esto habla de provisión, no solamente de protección. Pero ese desierto va a terminar. Y habrá un despertar glorioso para la iglesia después de este tiempo. Habrá un despertar glorioso para que juntos como iglesia podamos celebrar después de que pasen todas estas cosas. Así que levanta tu rostro, manténlo en alto, porque Jesús es nuestro Redentor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero terminar esta enseñanza pidiendo que impongas tu mano sobre tu cabeza. Si hay alguien de tu familia ahí contigo, tu otra mano colócala sobre ese miembro de tu familia. Y vamos a orar por nuestra mente, para que nuestra mente sea bien dirigida, nuestro corazón sea bien dirigido por el Espíritu Santo. Quiero orar conforme a las promesas de Deuteronomio 28, que también les pido que lo lean en casa, Deuteronomio 28, y abracen estas bendiciones. Y vamos a tomar un momento para orar y para poner bajo protección la vida de nuestra familia. Oremos. Padre Celestial, en esta noche bendecimos la vida de nuestra familia. Les cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos, Señor, que esa preciosa sangre cubre nuestro hogar. Esa preciosa sangre nos recuerda a la cruz. Y ahí en la cruz obtuvimos la base de nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Así que declaramos a cada uno de nuestros hijos cubiertos con la sangre del Cordero, en sus mentes, en sus corazones, en sus cuerpos. Declaramos también que ese pan de vida representado en ese cordero asado con hierbas amargas, ese pan de vida, el cuerpo de Jesús, al comerlo, al asimilarlo, al discernirlo,